Jesucristo, Padre Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por el lugar, gracias por el llamado, sobre todas las bendiciones, Señor Jesucristo, que hemos recibido, las que aún están preparadas para recibir, Señor. La más grande de todas ellas es tu presencia. Y en esta hora te damos gracias por estar aquí, por estar con nosotros, Señor, por permitirnos acercarnos al trono de la gracia para adorarte, Señor, y para poder recibir esta unción a través de la palabra, bendito Señor Jesucristo, palabra que tú nos has dado, Señor. Porque no buscamos nada del hombre, mi amado Dios. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que sea tu Espíritu Santo el quien haga la obra, mi Dios, quien abra la mente, el corazón, quien sane los oídos, Señor Jesucristo, quien nos abra ese entendimiento para que podamos, Señor, alcanzar esa estatura, esa grandeza de Jesucristo y poder entender la majestuosidad de tu sabiduría, Padre Santo, para que aquellos que reciban este mensaje de tu parte lo reciban, mi Señor, por la fe. Yo renuncio a Guillermo de la Garza, declaro, Padre mío, que toda la obra, el espíritu, todo lo que en mí hay del hombre, Señor, en esta hora es puesto en tu altar. Te pido que el fuego encendido de la presencia de tu Espíritu Santo lo consuma, mi Señor, y seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrando esta palabra, Señor, hablando a cada corazón, iluminando cada mente, según, Señor Jesucristo, tu voluntad y la necesidad de cada quien. Te pido, mi Señor, que expongas tu mano, extiendas tu mano santa sobre cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, y tu sangre preciosa. Quite todo aquello, amado Dios, que en esta hora puede estar estorbando para que podamos, Señor, recibir la bendición, el galardón completo. Yo renuncio a Guillermo de la Garza Ambriz y declaro que es Jesucristo a través de tu Espíritu Santo en mí. Soy uno, me uno a ti, Señor, contigo, para que se hagan las cosas conforme a tu voluntad. Declaro que todo lo que se haga de palabra o en hecho, Señor, en el nombre de Jesucristo, es, Padre, para que tú seas glorificado y nosotros que hemos venido a ti, recibamos esa bendición. Hágase pues, Señor y Dios nuestro Jesucristo, conforme a tu voluntad. Gracias te damos. Amén y amén. Bien, vamos a ver la importancia de lo que es una bendición. Hemos estado hablando, el Señor nos ha estado hablando de lo que fue el valor o lo que a veces no dimensionamos, no nos ponemos a analizar profundamente las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios hace. Tenemos una costumbre de vivir. Vivimos por costumbre nada más. Yo me levanto porque mis ojos se abren, me visto porque lo tengo por costumbre, desayuno, voy al trabajo, voy a la escuela y ya actuamos robóticamente, mecánicamente. Muchas veces sin conocimiento, sin entendimiento, no nos preocupamos por lo que va a pasar. Estamos ya tan acostumbrados a que es un día más que simplemente así lo vivimos, como un día más. Y no profundizamos en las cosas de Dios. Y por eso Dios quiere llevarnos a la profundidad de lo que es importante. ¿Por qué es tan importante la bendición? ¿Por qué es tan importante que nosotros nos estemos preocupando por lo que sale de nuestra boca? Porque las palabras que salen de nuestra boca son las que nos están diciendo cómo está nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Que del buen tesoro del hombre habla la boca y del mal tesoro también habla la boca. ¿Sí? Entonces, por las palabras que salen de nuestra boca, es que vamos a entender cómo está nuestro corazón. Y no solamente nuestro corazón, porque también por medio del apóstol Santiago dice que la lengua es un fuego que no solamente
quema, sino que contamina. No solamente yo puedo hablar malas palabras, sino que ese mal va a contaminarme a mí y todo lo que me rodea. Por eso es importante saber, obviamente, la importancia de la bendición, ¿sí? De la buena palabra en nuestra boca. Y para poder entender esto, pues necesitamos ir al principio de las cosas. ¿Dónde comienza? ¿Dónde nace una bendición? ¿Cuál es la bendición principal? ¿Y cómo estamos en nuestra vida? ¿Sí? Génesis, por favor, vamos a leer el libro del Génesis. Y comenzamos con el Génesis 12, del 1 al 3, y dice la palabra: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Taré, padre de Abraham, no bendice a Abraham antes de morir. Eso es bien importante que nosotros entendamos, ¿sí? Porque hay dos aspectos en la bendición. El Señor le dice primeramente a Abraham: yo te voy a bendecir, tú vas a ser bendito y vas a ser de bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Una bendición, o la bendición de Dios más bien. La primera bendición que Dios da a un ser humano tiene tres alcances, digamos. ¿Sí? Dice: te voy a bendecir, tú serás bendito tú, o sea, voy a bendecir lo tuyo, a ti y lo que tú hagas, o las personas que estén cerca de ti van a alcanzar esa bendición. Ajá. Entonces, Taré, que es el padre de Abraham, no lo bendice, porque la bendición también se transmite o se hereda. Quiero que entendamos esto, que la bendición tiene que heredarse. En otros tiempos la bendición, los padres bendecían a los hijos antes de morir. Por eso Taré no bendice a Abraham, porque no había bendición, porque el pacto de Dios, el encuentro de Dios con los seres humanos para bendecirlo no es en el papá, sino en el hijo, en Abraham, ¿sí? Entonces, Dios no le habla a Taré, no lo bendice, porque no había esa fe y esa costumbre antes de eso. La bendición viene de Dios y es transmitida a los llamados, a los que descienden de la fe de Abraham. Eso es bien importante que entendamos, ¿sí? No cualquier persona va a alcanzar esta perfecta bendición de Dios. Hay gente, y se lo digo yo, hay una persona que está levantada en contra de nosotros, estamos luchando por eso, y esa persona en su WhatsApp dice, se autodenomina o se nombra bendecida, y está haciendo mal. Entonces pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque no todos somos bendecidos, ¿sí? Habrá gente que tal vez le vaya bien económicamente, pero físicamente está mal. Habrá gente que tal vez físicamente está bien, pero no es de bendición, es una gente que provoca problemas a su alrededor. O en su casa, en su trabajo, en la escuela, donde quiera que sea. Entonces, la bendición que Dios le promete a Abraham es bendecirlo, vuelvo a repetir, sobre todo lo que Abraham haga, él será de bendición, él como persona puede bendecir, y también aunque no bendiga donde él esté, va a llevar la bendición, es decir, los que lo rodean van a alcanzar el bien de Dios. Ajá. Entonces, pero no es para todos esa bendición.
Por eso es importante que nosotros escudriñemos más por medio del Espíritu, porque incluso dentro de la casa de Dios vemos estas cosas. Hay gente que económicamente está bien, pero se enferma. Gente que no se enferma, pero incluso aunque sean cristianos, creyentes, son un problema o causan problemas porque no han alcanzado la perfección de esa bendición, ¿sí? Luego Abraham, fíjese que pasa algo bien interesante con Abraham. Abraham recibe esa bendición de parte de Dios, esa promesa de parte de Dios, pero también Abraham no se la transmite a Isaac, a su hijo. Dios le dice: en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, todavía quizás Abraham no había entendido lo que Dios le había, o lo que Dios había comenzado. Dice el libro del Génesis, el 25:11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac. No lo bendijo tampoco su papá, ¿sí? Abraham. Y habló Isaac, y Dios lo bendijo y le habló a Isaac junto al pozo del viviente que me ve, ¿sí? Esta obra de Dios de bendecir, Jacob la lleva en su sangre. Jacob es el hijo de Isaac. Jacob tiene un encuentro desde antes de existir. Él en su sangre ya conoce lo que es una bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él estaba peleando desde el vientre, fíjese nada más. Desde antes de nacer ya peleaba con su hermano. ¿Por qué? Porque él quería nacer primero. Porque la bendición en aquellos tiempos siempre era para el primogénito, para el que nacía primero. Por eso Jacob tenía esa lucha, ¿sí? Pero a pesar de que no gana esa guerra, no gana esa batalla de nacer primero, Jacob no se queda tranquilo. Él crece, él sabe que la bendición es poderosa. Podemos entender que Jacob sabía lo que era el poder de la bendición. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo que haberle hablado a Isaac de Dios. Para que Abraham le tuvo que haber dicho: mira, hijo, Dios ha hecho un pacto conmigo y en ti lo va a cumplir. Isaac le cree, recibe eso, y de la misma manera él tuvo que haber hablado con sus hijos, con Esaú y con Jacob. Ajá. Entonces Jacob entiende que la bendición es poderosa, por eso engaña a su hermano, le compra la primogenitura y vuelve a engañar a su padre. Ajá. Y lo bendice. La bendición que era para su hermano, lo que él quería ganar, digamos, de manera honesta, queriendo nacer primero, no lo logra o naciendo primero, pero sí lo alcanza, pues a través de mala manera, pero lo logra. Ajá. Entonces, Jacob era una persona que no solamente conocía el poder de la bendición, sino que amaba el ser bendito, porque busca la bendición de su padre. Isaac le tuvo que haber dicho a Jacob: mira, Dios tuvo un encuentro con tu abuelo, con Abraham, prometió bendecirlo, y hoy estamos disfrutando, porque dice la palabra que Abraham fue un hombre riquísimo, todo prosperaba, en todo lo que él hacía le salía bien. Hoy estamos disfrutando de eso por él, ¿sí? Y esto va a continuar obviamente le tuvo que haber dicho que en Esaú, pero Jacob lo busca, Jacob lo quiere y no se conforma con eso. Hay algo bien interesante que vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué Jacob tiene que pelear por la bendición? Jacob la toma de mala manera de su hermano y engaña a su padre. La compra de su hermano y engaña a su padre. Por esa razón, por justicia no la puede recibir. Pero Jacob creía tanto en el poder de la palabra que él pelea incluso contra Dios. Dice la palabra en el libro de Génesis 25, 19 al 23.
Esos son los descendientes de Isaac, perdón, hijo de Abraham, engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Dios por su mujer porque era estéril, y lo aceptó Dios y concibió Rebeca su mujer. Y los dos hijos luchaban dentro de ella, y dijo ella, si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios, y Dios le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es lo que pasó con Jacob y con Esaú, lo que Dios estaba profetizando, ¿sí? Entonces, dice la palabra que Dios por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob no termina, no se conforma con la bendición, le vuelvo a repetir, de su padre. Dice en Génesis 32, del 22 al 30, y se levantó Jacob aquella noche, ya mucho tiempo después, ya era maduro, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado es la parte más baja de un río, ¿sí? Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Por qué pasó esto? Porque venía Esaú a un encuentro con Jacob después de muchos años, ¿sí? Se separaron y Jacob pensaba que su hermano venía a matarlo porque le había quitado la bendición de su padre, ¿sí? Entonces sabía que venía su hermano, tuvo miedo y se separa de su familia. O sea, ustedes váyanse para allá y yo me voy a encontrar con mi hermano, ¿sí? Dice, y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó, Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Le vuelvo a decir, Jacob descendía de una generación ya bendita por Dios, su abuelo, su padre, pero no recibe esa bendición Jacob, sino que tiene que luchar por ella. Él se enfrenta a ese ángel. ¿Quién es ese ángel? Es el Señor Jesucristo, y le dice, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas, porque conocí el gran poder que había dentro de esa bendición, ¿sí? De ahí en adelante, ya después de Jacob, cuando ya Jacob se convierte en Israel, ya se vuelve una costumbre el que los padres bendigan, les vuelvo a repetir, al primogénito. La costumbre era que el padre había de bendecir al varón primero. Esa era la costumbre, y de ahí comienza esa bendición de padres a los hijos, ¿sí? Dice la palabra en Éxodo 5, que 34 del 5 al 8, y Dios descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre del Señor, esto con Moisés, y pasando Dios delante de él, proclamó, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fue entonces Moisés apresurándose y bajó la cabeza y adoró. ¿Por qué es tan valiosa y tan importante una bendición? ¿Y por qué lamentablemente lo decíamos en otro tiempo? ¿Por qué es tan triste ver que se ha estado perdiendo? Lamentablemente hoy como padres estamos actuando de manera adversa. En lugar de estar bendiciendo a nuestros hijos, los estamos bendiciendo con malas palabras, con malas costumbres, con malos hábitos, con malas enseñanzas, con cosas que no están llevando a nuestros hijos verdaderamente al conocimiento de las cosas de Dios. Nos estamos equivocando. Esta parte de bendecir se está prácticamente olvidando, exterminando, dejando de practicar de los padres hacia los hijos. Y dice el Señor, yo veo esa maldad que ustedes les están transmitiendo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y por eso leímos este pasaje de la Biblia, dice, y yo no voy a tener por inocente al culpable. Yo no me importa si tu hijo es tremendo, tu misión o tu parte como padre es siempre bendecirlo. ¿Por qué tenemos malos hijos? Pues porque siempre estamos hablando mal de los hijos. Porque siempre los estamos tratando de una manera errada. Y luego nos estamos quejando. Entonces dice Dios, yo no voy a tenerte por inocente porque eres tú quien está transmitiendo la maldición. ¿Por qué es tan importante que nosotros empecemos verdaderamente a concientizar lo que estamos haciendo, la palabra que está saliendo de nuestra boca? Dice el libro de Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice también el libro de los Hebreos que Dios todo lo sustenta con el poder de su palabra. Quiere decir que las palabras tienen un poder para bien o para mal. ¿Por qué es importante que nosotros volvamos a la bendición? Porque la palabra va a permanecer ahí. Porque esas palabras que están saliendo de nuestra boca para nuestros hijos, para las personas que nos rodean, van a tener un efecto sí o sí. Porque no podemos sentarnos y disculparnos a decir, bueno, sí, Dios dice que sus palabras no pasarán, pero yo no soy Dios, pero fuiste hecho conforme a la voluntad de Dios. Pero eres llamado para ser imagen y semejanza de Jesucristo. Pero la parte en la que Dios quiere perfeccionarnos es en la fe. ¿En cuál fe? La fe de la palabra. Que esa palabra que nosotros hablemos tenga un efecto inmediato. Eso es a la fe a la que Dios nos quiere llevar en la perfección. Hoy día, pues la trabajamos, estamos, no, yo declaro esto y hago lo otro en el nombre de Jesús, pero Dios quiere que lleguemos a la perfección de una fe que la palabra salga de nuestra boca y el efecto sea inmediato. Por eso es importante que nosotros comencemos a retomar, habiendo entendido qué importante es la bendición. Si yo no bendigo, vuelvo al mismo punto. Si no hay bendición en mi corazón, yo no voy a bendecir y tampoco voy a ser de bendición. Lo podemos ver en aquellas personas de, ay, ahí viene, vámonos. Ay, ahí viene este. Porque no son de bien. Lo que humanamente decimos es que la famosa sangre pesada. Es que tiene la sangre pesada. ¿Quién pesa la sangre? Son expresiones. ¿Sí? Es que tiene mala vibra. No, es que no está bendito. Es que no está rodeado de una bendición. Por eso nosotros muchas veces, pero también podemos ser el caso de
Le vuelvo a repetir, no estamos exentos por ser hijos de Dios, no estamos exentos, porque si no, Dios no nos estuviera hablando este mensaje. Lo que Dios quiere es que nosotros se manifieste la bendición perfecta que Dios dio a Abraham. Te voy a bendecir, vas a ser bendito y serás de bendición. No, Dios no da por partes. Cuando Dios hace algo, lo da completo. Entonces nosotros tenemos que entender que el poder está saliendo de manera equivocada desde nuestro corazón. Se está perdiendo el amor por los hijos, se está perdiendo el amor por el esposo, por la esposa, por los hermanos. ¿Por qué razón? Porque en lugar de bendecirlos, los estamos maldiciendo. Hoy día nos hemos lavado las manos, nos hemos simplificado la vida, ¿sí? Con el Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga. Pues si te va bien es cosa de Dios, y si no te va bien es cosa de Dios, pero a mí no me eches la culpa. Tenemos que entender que Dios, ¿por qué razón Dios no bendijo a Isaac? ¿Por qué Dios no bendijo personalmente también a Jacob? ¿Por qué Dios no bendice a las 12 tribus de Israel? Porque no es necesario. Cuando Dios bendice a Abraham, le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios ya no tiene que estar bendiciendo a uno por uno. Porque ya bendijo al mayor, entonces esa bendición tiene que retransmitirse. Pero si yo no estoy bendito en mi corazón, yo no lo voy a bendecir. ¿Qué pasa con aquellas personas con las que tenemos diferencias? Lejos de bendecir a esa persona, nos alejamos de las personas. Y esto como hijos de Dios es reprochable por Dios. Porque Dios no nos manda a tener enemistades. Porque dice el Señor, ¿quieres ser perdonado? Perdona. Y no hay verdaderamente bendición desde nuestro corazón. Y es importante, ¿por qué? Porque las palabras permanecen. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Por eso la bendición de Abraham tiene que permanecer. Pero ¿por qué no está en mi vida? Porque yo tengo que ver qué está mal en mi vida. ¿Por qué no estoy funcionando? ¿Por qué no estoy siendo de bendición? ¿Por qué no estoy bendiciendo? ¿Por qué sí somos muy buenos para decir, ¿cómo está? Bendecido, ¿sí? Y si estás bendecido, ¿por qué tienes problemas en casa? Y problemas frecuentes. No hablo de problemas, digamos, comunes o normales. ¿Por qué tenemos tantas diferencias con nuestros hijos? ¿Por qué las diferencias como pareja y como hijos las tenemos que resolver con insultos, con malas palabras, dejándonos? ¿Cuántas veces dejamos de hablar? ¿Por qué no nos paramos y a ver, vamos a platicarlo? Bueno, ok, te molestaste, te voy a dar un tiempo que se te pase el enojo, pero vamos a tratar el problema. Eso no es estar bendito, eso no es estar bajo una bendición. O al menos no completa como Dios la mandó. Y le vuelvo a repetir, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando el saber verdaderamente lo que Dios nos habla. Mire lo que dice también en el libro de Pedro, primera de Pedro 22-25, dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba,
y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se seca, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les es anunciada. Cuando eres bendecido bajo la aprobación de Dios, cuando Dios aprueba esa bendición, ¿sí? Esa palabra igualmente va a permanecer. Tiene que dar frutos, dice el Señor, por sus frutos los conocerás. Si eres una persona que busca la manera pacífica de resolver los conflictos, si no te desesperas, si siempre estás con la paciencia de querer buscar la respuesta o la solución, es porque eres una persona que está transmitiendo la bendición. Pero nuestros frutos nos están diciendo que definitivamente estamos mal, ¿sí? Ahora entendamos algo bien importante de la bendición. ¿Cuántos de nosotros pensamos o creemos o venimos al Señor para ser bendecidos? Tenemos tal vez la idea de que cuando Dios nos llama, cuando nos acercamos, cuando respondemos y venimos al culto, la mayoría de los cristianos, de los creyentes, pensamos, es que Dios me va a bendecir. Y es que Dios no bendice. Dios bendijo a Abraham y en él dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios, le vuelvo a repetir, Dios no se va a estar, a ver, ahora tú, y ahora tú, y ahora tú. Porque la bendición viene por la fe. Si yo tengo fe en que el Dios que yo estoy, al que yo estoy respondiendo, al que yo estoy adorando, al que yo estoy buscando, es el mismo Dios de Abraham, la bendición de Abraham tiene que estar en mi vida. Dios no tiene que estar bendiciendo a uno por uno. Dios no nos llama para ser bendecidos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Dios sabe que vivimos una vida secular, una vida en el mundo, que vivimos con un cuerpo débil ante las tentaciones. Y que constantemente, por ese caminar, por esa debilidad que tenemos por las cosas que hay en el mundo y porque no sabemos controlarnos, nos contaminamos. A eso somos llamados, para ser limpiados de lo que nos hemos contaminado. Dios nos llama, dice la palabra, que tiene un llamamiento santo. Nosotros respondemos a un llamado de santidad, no de bendición. ¿Por qué? Porque ya la bendición ya está en mí. Pero verdaderamente no se ha perfeccionado. Pero no está dando los frutos que debería de dar. ¿Sí? Eso es bien importante. Dios no nos llama para bendecirnos, nos llama para santificarnos. Entonces, ¿qué debemos entender? Que la parte, ¿sí? La parte de bendecir no le concierne a Dios. Esa parte está en mí y comienza en mi corazón. Si en mi corazón hay mal tesoro, mi boca lo va a expresar. Si en mi boca hay buen tesoro, mi boca lo va a expresar. Va a haber palabra de bendición. Porque el compromiso de bendecirme y bendecir y ser de bendición está en mí. Dios me santifica, Dios me limpia, me limpia cuando respondo, pero no va a estar bendiciendo. Santiago 1, 16 al 17 dice, amados hermanos míos, no se equivoquen, fíjense cómo está escrito, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don y toda dádiva.
Lo que tú necesitas para bendecir, tú vienes a recibirlo de Dios, pero no la bendición. Tú necesitas los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu corazón se llene de bendición. Para que entonces recibas y des la buena palabra. Lo que necesitamos para la bendición, Dios nos lo da, pero el bendecir, ese es nuestro trabajo. Por eso le digo, cuando Abraham no entiende, pues Dios bendice a Isaac. Pero ya en Isaac habla Dios y yo pienso que Dios ya le habrá dicho, tú tienes que bendecir a tus hijos, al primogénito. Y esa es la encomienda que tenemos de parte de Dios primeramente en nuestro hogar. Vamos a bendecir nuestro hogar, porque dice nuevamente Santiago, si tú no bendices, esa maldición te va a llegar a ti. Esa palabra que nosotros expresamos, quizá ofendiendo a la persona. Yo le miento a la mamá a una persona y pienso que la dañé. No. El primer perjudicado eres tú. Luego lo que te rodea y tal vez al último, esa persona. Pero el mal está ahí. Está en tu vida. Porque Dios no te va a bendecir porque ya te bendijo. Porque dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No tengo que estar repitiendo las mismas palabras. Pero, ¿dónde están las palabras en tu corazón? ¿Dónde están las palabras en tu boca? Por eso dice el Señor, todo don y toda buena dádiva. Yo doy dones y yo doy dádivas, no bendiciones. Ya la bendición ya se la di y ahora es parte, compromiso de ustedes, transmitirla, compartirla. Por eso también dice la palabra, den de gracia lo que de gracia recibieron. Si tú recibiste de parte de Dios esta buena palabra, no puedes salir y empezar a mentar mamás o estar peleando. Pero somos oidores y no hacedores. Porque no tenemos ese don. Porque no le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a ser hacedor de las palabras que tú me das. La bendición ahí está estancada, o soy bendecido de una manera, o soy de otra. Cuando Dios quiere bendecirte en todo lo que hagas, en tu persona, y que no importa dónde tú estés, que alcance esa bendición a esas personas que te rodean. Que en el trabajo, no importa cuál sea, les vaya bien a todos. Esa es la bendición perfecta que Dios quiere. Que Dios le dio a Abraham. Y le vuelvo a repetir, si nosotros estamos adorando ese mismo Dios, esa misma bendición tiene que manifestarse en nuestra vida. ¿Sí? Los dones son espirituales y las dádivas también son materiales, porque Dios, es Dios de lo espiritual y de lo natural. No solamente quiere bendecir espiritualmente, también quiere bendecir materialmente. Hay muchas personas que quieren empezar un negocio, que quieren empezar algo y nunca lo terminan o se desesperan porque no están viendo los frutos que esperaban, porque no hay la bendición. Pueden ser benditos, pero no está la bendición de Dios. En tu persona sí, pero en lo que haces, no. Y terminas dejándolo o terminas botándolo, ¿sí? Entonces, eso es una bendición, que todas las cosas estén bien en mi vida y alcancen a los que me rodean, pero comienza nuevamente en mi corazón. Y dirá usted, eso de estar en paz, o muchas veces somos muy dados al juicio de decir, no, pues sí, le digo a esta persona,
Esa persona anda haciendo tranzas, anda queriendo quitarle a la gente lo que no tiene y se atreve a decir bendecida, a decirse bendecida. ¿Será que ella se bendice, pero haciendo mal a otras personas? Pero lo que no sabe esa persona es que tarde o temprano el juicio de Dios llegará a su vida. Y entonces me dirá si de veras ha alcanzado, ¿sí?, bendición. Entonces, también hay un error muy grave dentro de la iglesia que piensa, hay mucha gente que piensa que por la abundancia material, esa es la señal que pueden recibir o la señal manifiesta de que Dios está bien conmigo. Si yo tengo carros o casas, un buen trabajo o un buen negocio, o a mí me sobra el dinero, Dios está bien conmigo. Le vuelvo a repetir, tú puedes tener dinero, pero ¿cómo está tu salud? Tú puedes tener dinero, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con tu familia, con las personas? Es una bendición a medias, es una bendición incompleta. Porque mucha gente se va al dinero, Dios está conmigo. ¿Cuántas personas millonarias que dedicaron su vida a hacer dinero después, todo el dinero no les alcanzó para curar la enfermedad que Dios les puso? No fue suficiente el dinero porque no estaban bajo la cobertura de esa bendición. ¿Sí? Las riquezas no son una bendición, son parte de, son una parte, no son la bendición completa. Dice la palabra en el libro de Mateo, ¿sí? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta parábola el Señor nos muestra los efectos que tiene la palabra de Dios en las personas. Unas se emocionan, se sienten muy atraídas por Dios, pero es por poco tiempo, se dan la vuelta y se vuelven. Otras personas, si no ven dinero, o empiezan a ver que por seguir a Cristo están descuidando tal vez su negocio, su trabajo, entonces tienen que tomar la elección, o Dios o mi trabajo. Y se van. ¿Y por qué se van? Porque les interesa más el dinero. Porque en el dinero están queriendo ver la bendición. Pero dice el Señor, ¿sí?, que es parte de la bendición, porque lo vemos en Abraham y en Isaac. Dice también el libro de Mateo, ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6:24. No, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Una persona que quiera hacer dinero no va a servirle a Dios. Dios nos va a dar el dinero conforme a nuestra vida, conforme a lo que Dios sabe que nosotros podemos sobrellevar y llevar. Pero si yo estoy pensando que puedo hacer riquezas porque soy cristiano, porque soy creyente, tarde o temprano el amor al dinero va a terminar por separarme de Dios y la bendición se va a romper. Porque entonces estaré bien en una o en otra, pero no en todas. Y no es exactamente lo que Dios quiere, ¿sí? La bendición es estar rodeado del amor y la protección eternamente. Y esto para fe. Y qué importante lo que le digo, mi amado hermano. Estar en esa bendición, bajo esa bendición, estar bendecido, ¿sí? Estar bendecido es estar rodeado del amor de Dios. Primeramente, el amor de Dios. No importa qué vaya a pasar en mi vida, cuántos problemas yo tenga que enfrentar, yo voy a tener la confianza de que Dios me va a sustentar.
No importa cuán difícil sea el problema, Dios me va a sacar de ese problema. Dice el libro de los Salmos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. El principio de la bendición es el amor de Dios. Y después, obviamente, la provisión, la protección. No importa dónde yo ande, si ando, obviamente no ando buscando problemas. Si tengo que pasar, si es necesario que yo pase por un lugar, pues si hagamos algo peligroso, yo voy con la confianza de que Dios me va a guardar. No que yo vaya a pasar para ver si Dios me guarda. Si yo tengo que pasar, yo sé que Dios me está guardando. ¿Por qué? Porque primeramente Dios me ama. Ese es el principio de la bendición. Que Dios no se va a rendir. Hablaba con una persona y yo le decía, ¿tú crees que si algún día tuvieras un problema con uno de tus hijos, porque tu hijo dijera, tú ya no eres mi papá, por eso vas a dejar de serlo? Nadie va a cambiar tu paternidad. No hay nada ni en el cielo ni en la tierra que cambie tu paternidad. Lo mismo pasa con Dios. Tú puedes rechazar a Dios. Tú puedes darle la espalda a Dios. Pero si tú te bautizaste, eres un hijo de Dios y Dios no te va a dejar aunque tú le des la espalda. Ese es el amor de Dios, el principio de la bendición. ¿Y por qué es importante que nosotros estemos viendo esto? Porque nosotros tenemos, eso tiene que continuar en nosotros. Eso tiene que verse también reflejado en nosotros. No solamente les aclaro esto, jóvenes, no solamente el amor de los padres hacia los hijos, sino también el amor de los hijos hacia los padres. Para que no, ay, no, mi mamá me trata mal, mi papá me trata mal. Pues sí, mijito, pero ¿qué motivos das? Porque el Señor también le dijo, te bendeciré. Pero no se va, no importa lo que te haga Isaac, mira, tú bendícelo. La bendición debe de ser mutua. De los padres hacia los hijos primeramente y de los hijos también hacia los padres. ¿Sí? Yo como hijo, por eso le vuelvo a repetir, y lo acabamos de leer, dice la palabra, el Señor no tendrá por inocente al culpable. No porque tú eres un niño y, ay, mi papá es un tonto, ay, mi papá es esto, Dios va a decir, ay, es un niño, no sabe lo que dice, no. Si fuera así, no estarías aquí. Pero si tú estás hoy aquí, joven, es porque esta palabra también es para tu vida. Tú también tienes que bendecir a tus papás. No tienes justificación. Dios no te va a tener por inocente porque, yo tenía poquitos años, yo no sabía, no. Ahora Dios te está hablando. La bendición también tiene que salir de tu corazón. ¿Sí? Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 12. Entrando Jesús en Capernaum, vio a un centurión rogándole, un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob, que son el principio de la bendición, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Qué importante este pasaje bíblico, porque ese hombre dice, yo conozco el poder de las palabras. No necesito que tú vayas porque yo sé que tú tienes poder en tus palabras. Mi casa no es digna, pero si tú envías la palabra, tendrá ese efecto. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Eso es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Tú le dices a tu hijo, levántate y se levanta. Le dices, ponte a lavar los trastes y los hace. Báñate y se baña. ¿Por qué no ejerces el mismo poder para bendecir? No necesitas que Dios venga a tu casa a traer la bendición porque tú eres testigo del poder de la palabra. Tú le dices, haz y hace. Si tú le dices bendito, estará bendito. Pero tú vas a bendecir cuando tú verdaderamente creas que Dios te ha bendecido. Si tú sigues con esa actitud o seguimos con esa actitud de estar hablando mal, es porque no hemos bendecido nuestro corazón. Porque esa es la raíz. Dice, el buen árbol. Hay malas palabras, estos son malos frutos. Señor, yo tengo que cambiar esos malos frutos. Yo tengo que cambiar ese mal árbol. ¿Cuál es ese mal árbol? Lo que está en mi corazón. Señor, yo bendigo mi corazón. Que sea libre de toda esa maldición. Para que yo pueda bendecir a las personas, yo necesito bendecir mi corazón. Yo necesito el don de Dios. Que Dios bendiga este corazón dándome a mí la palabra de poder. No que Él descienda, ponga su mano sobre mí y diga, tu corazón es bendito. Estamos muy equivocados en respecto de cuándo le pedimos a Dios. Porque si yo quiero que Dios atraiga o ver postrado delante de Dios a mi esposo, a mi hijo, al rebelde, al que hoy está muy lejos de mí, y yo me paso diciendo, Señor, toca su corazón y Señor, llámalo. Y cada vez yo veo una actitud más negativa en mi hijo, en esa persona, es porque no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo. Pides y no recibes porque estás pidiendo mal. Si no estás recibiendo lo que estás pidiendo mal. Porque Dios no va a venir por tu hijo, por ese marido, por esa persona y la va a postrar ahí. Lo que Dios te va a dar es la palabra de poder, la palabra de bendición que tú tienes que confesar. Porque ¿dónde está el poder de Dios? ¿En descender? ¿En manifestarse? ¿En hacer las cosas? No. ¿Cómo hizo Dios en el principio todas las cosas? No dice la palabra, y dijo Dios, y fue así. Es por medio de la palabra. Dios te va a dar esa palabra para que tú la pongas por obra. Lo que estás esperando de parte de Dios, tú tienes que declararlo. ¿Para qué? Para que se manifieste. Porque Dios ya te empoderó a ti por medio de esa bendición. El problema es que tú no lo estás explotando porque lo ignorabas o porque no lo estás. Pero tenemos que empezar por bendecir nuestro corazón. Si yo no declaro bendito mi corazón, perdón, no va a salir la bendición de mi boca. Y vamos a seguir rodeados de estos males. Cuando Dios quiere que todo lo que hagas te salga bien, que tú no estés mal en tu persona, si tienes problemas te sientas, porque una cosa lo platicábamos también hace rato, una cosa es la tranquilidad, es un lapso de tiempo, un breve momento, y otra cosa es la paz. La paz es una condición, es un estado. No importa lo que pase, tú estás tranquilo. Tú estás
confiado, no tranquilo, confiado en Dios. Pero la tranquilidad se te va a pasar. Y que estando en la paz de Dios, así vas a permanecer. Y eso es lo que Dios quiere, que tú estés tranquilo, y vuelvo a repetir, que aquellas personas que te rodean vean lo que está haciendo Dios en tu vida. Le daba yo testimonio a mis hermanas en otra iglesia, que le decía, yo platicaba con mi compañera del problema que estamos viviendo, y me decía, ¿y tú qué vas a hacer? Le dije, yo confío en Dios, que Él hará. Y ella me dice, ese Dios me va a ayudar. Eso es cuando nosotros estamos transmitiendo a las personas la bendición. Ese Dios me tiene que ayudar, pues te voy a hablar de ese Dios, porque no creas que nada más porque tú dices me va a ayudar, te va a ayudar. Porque Dios nos pone condiciones, Dios nos pone reglas, Dios nos pone mandamientos. Sí, te voy a ayudar, pero esto y esto y esto es lo que tú tienes que hacer. Es como cuando nuestro hijo, ¿no? ¿Quién ayuda con la tarea? Así, yo te voy a ayudar dictándote, yo te busco la información, pero ¿sabes qué, mijito? Tú escribes. Tú vas a hacer las cosas, no te las voy a hacer yo. Por eso es importante, y le vuelvo a decir, en este pasaje nosotros podemos ver el poder de la palabra. Si vemos que a nuestra orden, porque Dios nos ha dado esa autoridad, nuestros hijos la obedecen, ¿cuánto más si la palabra es de bendición, de bien? Va a tener ese efecto, ¿sí? ¿Por qué Dios no bendice? Lo he dicho en otras ocasiones. Según yo, hay 4 tipos de personas que están separadas de Dios, y no es por sus pecados, porque Cristo murió para quitar el pecado del medio, ¿sí? Esas personas son los ateos, que se autoengañan diciendo que Dios no existe, los agnósticos, que también se engañan diciendo que no existe lo espiritual, ¿sí? Los incrédulos, a los que muchas veces nosotros nos unimos porque a veces no creemos, y los apóstatas, que son esas personas que sí creen, pero que dejaron de esperar en Dios porque querían respuesta pronto y se fueron a buscar, o le dieron espaldas a Dios para buscar sus propias respuestas. Este tipo de personas, ¿por qué se aleja de Dios? Porque creen que no fueron bendecidos. Porque piensan que Dios los ha olvidado, porque piensan que Dios los ha dejado a un lado, que Dios tiene ese favoritismo. No, Dios nos da mandamientos, y el que obedece sus mandamientos, Dios lo toma como hijo y lo ama como hijo. Pero Dios no dice, no, este es prietito, no, es que ese está muy chaparro, no, es que aquel, ay, no, está muy flaco. No, no, Dios no hace excepción de personas. Dios toma como hijo al que quiere recibirlo como padre. Y aquel que lo ha recibido como padre ya no puede volver atrás. ¿Sí? Entonces, estas personas se alejan de Dios porque solamente fueron a buscar a Dios para ser bendecidos, y no recibieron lo que estaban esperando. Entonces se apartan y buscan por sus propios medios lo que Dios tiene preparado para ellos. Fíjese que la palabra del Señor dice algo bien interesante. Dice, todo lo que pidieran les será hecho. ¿Qué quiere decir con todo lo que pidieran? Que usted no lo tiene que buscar, que usted no lo tiene que trabajar, que el trabajo quizá que podemos hacer, le vuelvo a repetir, es declararlo por la fe, y eso por nuestro propio bien. Si yo estoy pidiéndole a Dios un buen trabajo, un negocio, ¿sí? Va a llegar a mi vida cuando yo comience a explotar esa bendición. Señor, yo declaro ese empleo.
Señor, yo declaro en el nombre de Jesucristo ese negocio bajo esa bendición. Señor, yo declaro que mi esposo está sano. Señor, yo declaro que mi familia está bajo esta bendición. Señor, yo declaro la presencia de tus ángeles en mi hogar. Porque Dios te da la palabra, todo vendrá a ti. Dios no lo va a venir a poner en tus manos. Toma, mi hijito, ahí está el carro. No, yo lo voy a trabajar con Dios. Porque estoy bajo esa bendición, bajo esa palabra de poder que dice Dios, todo pasará, pero mis palabras no. Y yo he visto el efecto, entonces voy a poner por obra esas palabras. Dice el libro de Mateo 22, 29, le preguntan al Señor por la resurrección y el Señor Jesucristo les dice, se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es un error muy grave en el que frecuentemente estamos cayendo. Porque estamos en lugar, cuando viene el tiempo de duda, estamos en una prueba, estamos en una lucha, estamos pasando un tiempo difícil. Y en lugar de voltear nuestra mirada al cielo, en lugar de voltear nuestra mirada a los cielos y decir, Dios bendito, si tú hiciste todo este universo con tan solo abrir tu boca, ¿qué es delante de ti el problema que estoy viviendo? Si esto que tú declaraste se manifestó, ¿cómo no habrá de declararse la palabra que estoy esperando? Pero se niega, se endurece nuestro corazón y empezamos a buscar respuestas en lugares equivocados, en personas equivocadas. Y ahí ya volvemos al mismo punto. La bendición ya no es completa, ya no es perfecta. Dios mío, si tú hiciste este universo, mi problema es microscópico. ¿Cómo no me vas a poder ayudar? Entonces, ¿por qué dudar? Dice, se equivocan ignorando las escrituras. Dios me va a dar dirección en las escrituras e ignorando el poder de Dios. El poder que me va a dar es escritura. Porque hay muchas personas que no viven conforme a la voluntad de Dios, porque no conocen la voluntad de Dios. Si yo no quiero perdonar a una persona, ¿cómo me voy a acercar a Dios a pedirle perdón? Si yo no quiero bendecir a una persona, ¿cómo me voy a acercar a Dios para que me dé esa palabra, ese poder? ¿Cómo quiero recibir de Dios lo que yo no quiero dar? Pero yo no sé qué debo de dar porque no estoy constantemente en las escrituras. No conozco la voluntad. Me estoy equivocando al ignorarlas. Yo no voy a recibir bendición si no voy a bendecir. No voy a ser perdonado porque no quiero perdonar, porque eso me lo dicen las escrituras. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios. El poder que Dios te ha dado es esa palabra para bendecir, comenzar la bendición desde tu corazón. Y fíjense nada más, solo hay dos personas ungidas por Dios, es decir, autorizadas por Dios para bendecir. El primero dice la palabra de Hebreos, y sin discusión alguna, Hebreos 7:7, esta es la primera persona. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. No está sujeto a aprobación. El mayor tiene que bendecir al menor. Hermanos que son mayores, ¿cuándo han bendecido a sus hermanos que son menores? Tú que eres la mayor entre tus hermanas, no solamente de tu familia. No dice, el hermano mayor bendecirá al de la familia. Todas las personas que son después de ti son menores que tú.
Tú tienes la obligación, por mandamiento de Dios, de bendecirlos. Nada más nos queremos acercar a la iglesia y el único responsable de bendecirme es el hermano, el pastor, el ministro, como quiera que tú lo llames, y tú te estás lavando las manos, pero déjame decirte que te estás equivocando. Porque dice la palabra, y sin discusión alguna, Dios no lo pone a aprobación. Señor, yo no puedo, yo te he dado el poder. Tu obligación como el mayor de los que son después que tú es simplemente bendecirlos, quienes quiera que sean. Porque dijo el Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas van a ser partícipes de esta bendición y por eso yo quiero que todos se bendigan. Y el primer responsable, el primer obligado, somos los mayores, no los ministros, los mayores. Y todos en alguna parte de nuestra vida somos mayores. ¿Por qué? Porque siempre hay menores que nosotros. Y les vuelvo a repetir, no hay excusa para los jóvenes. Si tú eres mayor, tienes que bendecir a los que son menores que tú. Y yo pregunto, ¿quiénes lo hemos hecho? Simplemente nos hemos justificado con, es el hermano, es su responsabilidad, Dios lo ungió, pues tú también estás ungido por Dios. Y por mandamiento de Dios tienes la obligación de bendecir. El segundo, la segunda persona que te puede bendecir, que está ungido para bendecirte, eres tú mismo. Tu hermano mayor te ha bendecido, ya la bendición está en ti. El libro de Deuteronomio, todo el capítulo 28, ahí Dios nos muestra cuáles son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Y sucederá que si obedeces a Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero si desobedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y si usted lee el capítulo 28, se va a dar cuenta que él habla más de las maldiciones que de las bendiciones. Prácticamente más el capítulo 28 habla de la maldición que de la bendición. Quiere decir que si tú estás bajo una maldición, y lo vamos a ver si Dios nos concede la vida la próxima semana, si tú estás bajo esa maldición, porque no hay, o hay bendición o hay maldición. O estás bien o estás mal. O eres bueno o eres malo, porque dice el Señor, yo no soy de términos medios y los que son tibios, conmigo no tienen nada que, los vomitaré de mi boca. Si tú no estás bendecido, es porque no estás siendo obediente. Tú solo te estás llevando a la maldición. No podemos culpar al vecino, al pariente, porque quizá no me llevo bien con él. Bueno, pues, si ya me maldijo, bueno, Señor, ahora puedo bendecirme. Pero ni siquiera hacemos algo muchas veces contra todas esas maldiciones que recibimos. Y lo estamos viendo, les vuelvo a repetir, en nuestra vida, en nuestros frutos. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para revertir las cosas? Tenemos que orar en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu de verdad nos dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él te hará saber las razones de la maldición. ¿Por qué estoy mal en esta parte de mi vida? ¿Por qué la bendición no está completa? Estoy bien físicamente, gracias a Dios. Pero no me rinde, no puedo hacer esto, cualquier cosa que emprendo no termina por fructificar, las personas se apartan de mí. El Espíritu Santo te va a hacer saber cuál es ese mal. Porque dice la palabra en el libro de Proverbios que a nuestro juicio todo lo que hacemos es correcto.
Pero por eso Dios, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad. El que no miente, si el Espíritu Santo te dice, tú estás mal en esto, tú no puedes decirle, no es cierto. Porque el Señor te va a decir, ¿para qué vienes si no me vas a creer? ¿Para qué quieres saber tu pecado si te encanta estar bajo la maldición? Tú no quieres estar en bendición. Porque si quisieras estar en bendición, primeramente le pedirías a Dios convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de justicia? Porque es justo. Yo le he dado testimonio a mis hermanas de decirle, yo estoy soportando esta situación que estoy viviendo con mi garganta porque sé que llegó a mí por causa de mi mal. Por eso yo no quiero tomar nada. Al contrario, yo le dije, Señor, concédeme, ayúdame a soportar el tiempo que tengo que soportar, porque yo sé que es justo. Y le digo que porque es justo que esté yo viviendo este mal, porque yo vi a mi familia que lo estaba viviendo y Dios me había guardado. Pero cuando yo abrí mi corazón para mal, mi cuerpo se contaminó. Entonces yo no voy a ir a decirle al Señor, Señor, sáname, porque es justo. Por eso dice, Él te convencerá de pecado, de justicia. Justo es, Señor, que yo esté padeciendo esto. Y lo peor, de juicio. Porque cuando Dios determina una palabra, así como Dios determinó una palabra de bendición, hay de nosotros cuando Dios hable para mal, para castigarnos, para declarar un mal tiempo. Porque cuando Dios declare ese tiempo, nada va a cambiarlo. El Señor le dijo a Israel, vas a vivir 70 años de cautiverio. Israel no fue libre ni antes ni después. Se cumplieron los 70 años, Dios los devolvió a su tierra. Por eso el Espíritu Santo es quien nos va a dar convicción. ¿Cuál es mi pecado? ¿Es justo que yo esté pagando esto? ¿Es justo que yo esté bajo esta maldición? ¿Es justo que la bendición no esté operando por mí, por mi causa? Y hay de mí que yo siga así, porque entonces la maldición va a permanecer ahí. Pero la segunda persona que Dios ha ungido y ha ungido porque te ha dado el Espíritu Santo, eres tú mismo. Tú no puedes engañarte buscando la bendición de otra persona. Hay muchos hermanos que siempre están, ore por mí. Oiga, hermano, ore por mí. Vaya a bendecir mi casa, bendiga mi carro, bendiga mi negocio. Pero si el Espíritu Santo es el mismo. Dice el libro de los Corintios que muchos son los ministerios y muchas son las obras en Cristo, pero uno solo es el que la hace. Y es el mismo Espíritu. Lo que yo tengo que hacer es pedirle al Espíritu dirección. Por eso le vuelvo a repetir, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar la maldición por la bendición? Solamente en la oración con el Espíritu Santo. Señor, dame convicción de pecado. Dame convicción de justicia. Para que el juicio que yo reciba sea a mi favor, no en mi contra. Muchos quieren ser bendecidos, pero no quieren obedecer. Nuevamente, en la obediencia está la bendición y en la desobediencia la maldición. No está en Dios para que no la busques, ni lo culpes por tu mal, ni esperes de Él el bien. Está en ti, y le vuelvo a repetir, solo el Espíritu Santo es la ayuda idónea. En el antiguo pacto y para Israel, Dios le dio al sumo sacerdote la bendición para bendecir. Número 6, 22 al 26 dice, Dios habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
trasladado a este tiempo, es Jesucristo te bendiga y te guarde. Jesucristo haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición que como hermano mayor yo le tengo que declarar. Pero caemos en ese conformismo por ignorancia. Dios te bendiga, no. Aquí no dice, Dios le habló a los hijos de Israel, a Aarón y a sus hijos diciendo, así les dirás, Dios te bendiga y a mí aviéntame el compromiso. No. Por eso dice el Señor, se equivocan al ignorar las escrituras. ¿Quieres una bendición? ¿Quieres bendecir? Aquí está la bendición. Tú no le tienes que poner palabras a la boca de Dios. Tú tienes que declarar las palabras de la boca de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Aquí lo está diciendo el Señor. Jesucristo te bendiga y te guarde. Jesucristo haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Pero ¿cuántas veces nosotros cambiamos las palabras? O ni siquiera conocemos la bendición de Dios, la transmite al sacerdote y en Jesucristo al hermano mayor. ¿Y quién es el mayor? Yo me puedo presentar o tengo excusa delante de Dios para decir, yo no soy el mayor. Sabemos de quiénes somos los mayores. Me vuelvo a repetir, de los inferiores. Y en Cristo dice la palabra en el libro de Mateo, del 1 al 11, que el que quiera ser el mayor, el que quiera recibir la unción de Dios para bendecir, tiene que ser el que más trabaje, el que más sirva, el que no se conforme con que a mí no me toca, ese no es mi ministerio, el hermano me cae mal, yo no lo voy a apoyar, yo voy a hacer para que la unción del Espíritu Santo esté sobre mí y entonces mi boca hable la bendición. Si el Espíritu Santo está en mi corazón, seguro estoy que habrá bendición en mi boca. Pero en Cristo Jesús, ¿quién es el mayor? Lo vas a conocer por su trabajo. No me importa si es de aquí o es de allá, es para la obra de Dios, es para la administración de los santos. ¿Qué hago? ¿Me toca barrer? ¿Me toca poner las sillas? ¿No me toca predicar? ¿Qué me toca hacer? Pero yo quiero hacer algo. Es el hermano que ayuda en todo o siempre se ofrece para todo. Ese es el mayor con el poder que Dios dice, el mayor bendecirá al menor. La bendición que el hermano mayor declare sobre el menor es aprobada por Dios y tendrá el efecto de la bendición de Abraham. Será bendito, podrá bendecir también él y será de bendición a donde quiera que él vaya. Porque Dios no quiere cosas a medias, le vuelvo a repetir. Porque Dios quiere que vivamos en plenitud de las cosas. La Biblia da testimonio, de 3 veces en las que Dios bendijo personalmente. Salió de él a Abraham, a Isaac y a Jacob, a este último en Israel, en su descendencia. Y esto lo hizo ¿por qué razón? Porque todavía no se había levantado un sacerdocio. Todavía Dios no había levantado a una persona responsable. Por eso los bendice a ellos. Pero estando, le vuelvo a repetir, siendo por la fe en Dios, somos descendencia de Abraham, esa bendición tiene que estar en nuestra vida. Pero en Jesús, el sacerdocio, por su sacerdocio, inmutable, y por su Espíritu Santo, la bendición y la responsabilidad. Escuche bien lo que le digo. No solamente la bendición, sino la responsabilidad de bendecir está en todos y cada uno de nosotros. No le podemos decir a Dios, yo no lo sabía.
porque ahora lo sabe. Porque dice el Señor, yo no te voy a tener por inocente, porque la palabra la has escuchado. Fuiste llamado no solamente para ser bendecido, sino también para bendecir. Vamos a terminar en el nombre de Jesucristo con estas dos citas bíblicas. Juan 15, del 12 al 17, dice el Señor, este es mi mandamiento. Fíjese nada más. No tenemos excusa delante de Dios, porque toda la antigua ley, los que conocen la ley, los estudiosos de la Biblia, dicen que hay 618 mandamientos, que son muchísimos más. Ellos los consideran porque Dios lo puso, en la palabra dice mandamiento, pero cuando Dios te dice amarás, cuando Dios te dice te acostarás temprano, o esto, lo otro, eso es un mandamiento, pero no lo consideran. Si nos pusiéramos verdaderamente a estudiar las escrituras, yo creo que andaríamos hallando, yo creo que, no sé si a lo mejor hasta me quedo corto, más de 5,000 mandamientos. Pero todo eso el Señor Jesucristo lo cumplió y lo redujo a un solo mandamiento. Y dice la palabra, este es mi mandamiento. Olvídate de toda la ley. Este es el mandamiento por el cual Dios nos juzgará. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado, no como tú quieras, no como a ti te parezca. Tienes que aprender de mí cómo debes amar a tu prójimo. Yo te voy a juzgar de cómo habrás amado a tu prójimo. No te voy a aceptar en yo así quise, a mí así me gustó. Yo te estoy diciendo cómo lo has de hacer. Dice la palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Ese fruto hoy día de lo que estamos hablando es la bendición y que la bendición que ustedes declaren permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros, que se bendigan los unos a los otros. Pero repito, si no hay bendición en tu boca, es porque no hay bendición, no está bendecido tu corazón. Y terminamos con Primera de Pedro 3, del 8 al 18. Dice el Señor, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de ustedes
como malhechores, sean avergonzados los que los calumnian de su buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo Jesús vive en el Espíritu por la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero si en verdad Cristo Jesús vive en nuestro corazón, nuestra boca tiene que dar testimonio con la palabra de bendición. Este ha sido el mensaje que Cristo Jesús ha puesto en nuestro corazón para compartirlo. Acuérdese, usted está obligado, no está sujeto a su aprobación. Es mandamiento de Dios, da de gracia lo que ha recibido de gracia. Si estás en una bendición, tú como hermano mayor, es tu obligación bendecir a tu hermano menor. Vamos a dar gracias a Dios en el nombre de Jesucristo.